ahora sí a darle paso al doctor Mauro Andino, con quien vamos a estar conversando de algunas cosas. El tiempo probablemente no va a ser todo el que queramos, pero siempre sale bien conversar con él. ¿Cómo estás, Mauro? Estás en pantalla. Bienvenido, Outsiders. Una vez más, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, querido Johan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mil disculpas por los minutos de retraso, pero tuve ahí un pequeño inconveniente tecnológico Ah, con esto de los cortes. claro. Suele pasar, no es nada del otro mundo y queda completamente disculpado, Mauro, no te preocupes. Mauro, ¿cómo lees lo que pasó el domingo entre tantas personas adjudicándose una victoria o echándole la culpa a una derrota al otro, diciéndole goleada o diciéndole no, te ganamos en las dos más importantes? ¿Qué lectura deberíamos hacer de esto? Mira, yo creo que hay que matizar los resultados electorales del domingo pasado. Creo que por un lado la gente evidentemente se dejó seducir por las preguntas en materia de seguridad. Creo que hay que entender y comprender también el contexto social de criminalidad e inseguridad. La gente confía mucho en Fuerzas Armadas. Esto puede tener aspectos positivos, pero también puede tener repercusiones negativas en términos democráticos, porque la señal que te está dando la ciudadanía es que por encima de las instituciones políticas, de los actores políticos, de los gobernantes de turno, confía más en Fuerzas Armadas, que es un aparato institucional que tiene el monopolio y el uso de la violencia Ujú. en sus manos en representación del Estado, y que a su vez no es un ente con legitimidad democrática. Esto me parece que hay que conectarlo con otro elemento muy interesante que se divulgó ya hace no mucho tiempo, pero hace algunas semanas, cuando Latino Barómetro entregaba algunos datos respecto de si los ecuatorianos estarían a favor de, entre comillas, un gobierno militar, Y que en la estábamos ahí práctica es arriba, una ¿no? Casi dictadura. primeros. Y prácticamente el 55% de encuestados decían estar a favor de una dictadura militar. Esto es muy peligroso en términos democráticos, porque significa que la gente siente, percibe que las instituciones, que los gobernantes, que la democracia representativa desde un punto de vista conceptual no le resuelve los problemas, no le está mejorando sus condiciones materiales de vida, y siente además que el ejercicio del sufragio, y esto también es muy peligroso, no le sirve para materializar en la práctica lo que aspira como ciudadano. Y esto creo que debería llamarnos a la reflexión. Por Eh, fuera de ese tema, creo que el voto por esas 9 preguntas, por un lado, puede ser un respaldo a Noboa, pero de otra parte me parece que es un respaldo irrestricto a Fuerzas Armadas, que no necesariamente es respaldar a Daniel Noboa. Y de ahí, si por fuera tú tienes las dos joyas de la corona, como yo las he denominado, donde el pueblo claramente se pronunció en contra. El contrato por horas en materia laboral, porque era una forma de precarizar y explotar a la clase trabajadora, y de otra parte el arbitraje internacional, frente a lo cual el Estado ecuatoriano habría quedado sometido, empeñado en sus intereses económicos frente a las multinacionales. Claro, entre otras cosas también lo que mencionabas me parece clave, ¿no? Alrededor del tema de que sentimos que el sufragio no sirve. ¿Cuántas veces hemos ido ya a votar en el último año? Creo que 3 o 4 veces. Hay una fatiga ahí, yo creo que una fatiga Correcto. electoral intensa. Esta cuestión de de estar de acuerdo casi que con un régimen militar también me hace pensar que este país da como que todas las herramientas para que uno se vea empujado hacia el fascismo. Es sencillo eso. ¿Por qué? Porque tienes instituciones que no funcionan, como bien ya sabemos, como hemos visto con los casos recientes, Metástasis, Purga y todo eso. Y aparte tienes autoridades que tienen una desconexión con la gente que a mí ya no es que me sorprende, pero no deja de indignarme. Por ejemplo, estoy viendo esta semana respecto a lo del trabajo por horas. Desde el lunes, primero que las cámaras de comercio ya están hablando sobre las pérdidas de la luz, que la semana pasada no dijeron nada al respecto. Y después tienes a personajes como María Paz Yervis, la escuchaba hoy en la mañana, tratando de plantear el trabajo por horas
como una solución que eventualmente va a venir. Y yo digo, ante eso, Mauro, ¿no es como peligroso que 3 días después de haber elegido y haber dicho que no al trabajo por horas, se esté planteando que igual va a venir eventualmente? Creo que hay que dejarles absolutamente claro a esos voceros y voceras que el pronunciamiento popular expresado en las urnas es de cumplimiento inmediato y obligatorio. Aquí no es que se van a saltar el pronunciamiento de un 70% de ecuatorianos. Jurídicamente eso es imposible. No se puede incorporar el contrato por horas porque la mayoría de ecuatorianos han dicho que no. Caso contrario, sería hacerle fraude a la Constitución y sería hacerle fraude a la democracia. Y eso sí que hace mucho más daño a las instituciones, a la propia democracia, porque entonces ese 70% de ecuatorianos, dentro de los que me incluyo, sentiremos que no habrá servido de absolutamente nada ir a sufragar, porque en el fondo van a hacer lo que les venga en gana. Así que me parece que ese es un comportamiento y un discurso autoritario, bastante irresponsable, porque lo único que genera es mayor polarización y demuestra de paso su poca capacidad de escucha por parte de los agentes económicos vinculados a los grandes sectores empresariales, oligárquicos, agroindustriales del país, que no entienden que uno de los elementos por los cuales la clase trabajadora votó mayoritariamente en contra del contrato por horas es precisamente porque no se confía en ellos, porque se siente que si es que eso se aprobaría, constituiría una herramienta de abuso, de arrinconamiento de la clase trabajadora. Y en vez de escuchar y demostrar señales de sensibilidad, de empatía, dar pasos hacia adelante para construir una mejor relación empleador-trabajador, vemos que lo que quieren es imponer a la brava, vía rabietas, algo que mayoritariamente dijimos no en las urnas. Claro, y hay este discurso del ellos versus los otros, ¿no? Nosotros versus ellos, eh, que está como, lo veo bastante impregnado en este discurso de ellos después se quejan de que nosotros no les damos trabajo, que es como ya de por sí ponerse en un lugar por fuera de las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Como colocarse por encima del resto, que ya desde ahí uno va viendo básicamente cómo piensan o cómo digamos, cómo construyen la sociedad en su cabeza, ¿no? Básicamente. Eh, Tú fuiste bastante vocal y hasta uno de los voceros principales alrededor de los temas de la consulta. Tanto así que te ganó un calificativo por parte de Correa, ¿no? Te dijo genio, ¿cómo fue? Genio malintencionado o algo así. Este, Genio, genio inescrupuloso. ese, genio inescrupuloso. Quiero preguntarte dos cosas. Primero, ¿cómo te cae el mote de genio inescrupuloso? Y segundo, ¿por qué crees que Correa tiene esa necesidad de pelearse hasta con los que están de acuerdo? Bueno, primero no me llega, indudablemente, porque ni me considero genio, peor todavía, inescrupuloso. Yo trato de ser una persona, quienes me conocen de cerca saben que intento ser lo más sencillo, lo más espontáneo, trato de tener como principio de vida la humildad y lo que sí intento es día a día prepararme, formarme, creo que todos los días se aprende y Ujú. creo que además el conocimiento es infinito, Sí, uno nunca deja de aprender y creo que hay que tener los pies sobre la tierra, así que genio bajo ningún concepto. Y obviamente, pues lo de inescrupuloso lo rechacé totalmente. Yo le respondí al expresidente Correa de manera firme, respetuosa, pero de manera firme y frontal, porque creo que uno no puede tolerar ese tipo de mensajes, venga de donde venga, más totalmente. allá de las coincidencias que uno pueda tener, de las discrepancias que son legítimas también en democracia, pero uno no puede aceptar ese tipo de calificativos. Y bueno, pues luego creo que sí le hace falta una dosis de tranquilidad. Para tomarlo jovialmente, yo creo que en la sopa deberían ponerle una pequeña dosis de benzodiazepina para que se relaje un poco. No, pues aparte te das cuenta, este año, solo este año, le respondió feo o le puso un tweet bastante agresivo a Londra.
ahora contigo, o sea, está a nada de, no sé, pues agarrar a Ya Nelson mismo te Salazar, dice algo a ¿no? ti, A mí o a Omar, ya ¿no? mismo te dice algo a ti o a Omar, Sí, ya sí, mismo les sí. dice algo a A Omar ustedes. que le dice que es uno de los mejores periodistas, uno de estos días le va a terminar diciendo, no sé, mercenario, una cosa así. Es bastante volátil Correa en Twitter. Y me parece que desde ahí tiene que irse calmando, que el Twitter es un no lugar, no es un lugar real, tiene que bajarle un poco a la Me lectura. gusta más, me gusta más del expresidente Correa de TikTok y de Instagram que el expresidente Correa de Twitter. Así Creo que que, eso quiero dejarlo ahí muy creo presente y que creo que él debería analizarlo desde esa Claro, perspectiva. aparte en esos dos lugares, en TikTok y en Instagram, tiene que ser otra persona, ¿no? En Twitter es como que toda la rabia que representa esa red social. Mauro, ¿y qué viene ahora después de esto? ¿No? Ayer hablaba con Luisa González y ya hablaba un poco sobre nuestro contexto particular, sobre cómo estamos mal, sobre cómo el gobierno ve esto casi que como una hacienda. Yo en mi lectura lo que yo creo es que no va a pasar nada nuevo, siento que el gobierno siente que ha hecho las cosas bien, en su delirio siente que están haciendo las cosas bien. Yo siento que es una secuela del gobierno de Lazo, si no hubiera existido muerte cruzada creo que estaríamos en el mismo lugar. Pero sí quiero preguntarte a ti cuál es tu lectura del contexto actual y qué es lo que viene por parte del gobierno durante los siguientes meses. Mira, evidentemente creo que el resultado de las preguntas relacionadas a seguridad no va a cambiar las causas estructurales de la violencia, del conflicto, de la criminalidad que vivimos en el país. Si alguien se ilusiona demasiado, creo que debe poner los pies sobre la tierra, caminar con pies de plomo, como se dice popularmente, porque la criminalidad no se resuelve vía decreto, no se resuelve vía normas. Eso es equivocado. Lamentablemente, la mayoría de preguntas donde ganó el sí obedecían a lo que doctrinariamente, conceptualmente se conoce como populismo penal. Es decir, otorgarle a la ciudadanía demagógicamente una solución, entre comillas, fácil, un atajo, que en la práctica no sirve para nada. No. Y este discurso es de vieja data, es muy añejo. Si es que hay criminalidad, entonces hay que endurecer las penas, hay que crear nuevos tipos penales, hay que construir más cárceles, sin entender que la violencia, la inseguridad, la criminalidad tiene, entre otras cosas, causas sociales. Claro. A mayor índice de pobreza y de extrema pobreza, tú tendrás mayores índices de violencia y de criminalidad. Y no porque los pobres biológicamente, como a Claro, veces creo que piensan yo algunos, creo que sí. están predestinados para delinquir, no, sino que simple y sencillamente, cuando no hay que comer, cuando el estómago no está lleno, ese mismo estómago clama y grita. Y peor todavía si es que tú ves a tus familiares más cercanos, padres, hijos, hermanos, pareja, muriéndose de hambre. Claro. Si no hay oportunidades para trabajar con dignidad, para percibir un salario justo, si no hay políticas sociales para evitar que Esmeraldas, por ejemplo, sea el territorio con mayor índice de deserción escolar, si no hay educación, salud, si no hay coordinación con los GATS, con los municipios para recuperar los espacios públicos, iluminarlos, construir áreas verdes, para fomentar el deporte, la cultura, evidentemente tienes lo que hoy estamos viviendo. Y de paso, me parece que no se hace lo que se debería también dentro de los aparatos represivos del Estado. No se trata únicamente de darles más poder vía constitución o vía ley, se trata de depurarlos. ¿De qué te sirve si les das más poder si al mismo tiempo no depuras la policía, no depuras las Fuerzas Armadas? Fíjate tú la semana pasada ese famoso caso Jaguar, me parece que fue, Jaguar. donde detuvieron a 7 policías, si no estoy Sí. equivocado, dentro de los cuales había un capitán en servicio activo y tenían una mansión en Mocolí. Ujú. Fíjate tú, si no se depura la policía con exámenes y pruebas de confianza, con polígrafo en mano, si no se depura Fuerzas Armadas, el problema se va a seguir profundizando y el poder que ahora les estás dando, normativamente hablando, va a devenir en que cometan mayores excesos y en que eso sirva incluso para fortalecer a los grupos de delincuencia organizada que se han inoculado
en los aparatos represivos del Estado. Hay que apoyar a la fuerza pública, por supuesto, pero también hay que hacer lo que corresponde. O sea, no podemos solo mirar con el un ojo y taparnos del otro y hacernos los que no nos damos Claro, cuenta, los que no hay que hacer vemos una todo mirada el completa, panorama. que creo que es algo que nos ha faltado bastante como sociedad, me parece. Porque claro, nos quedamos con la imagen de los militares saliendo después de lo que pasó en TC y mucha gente aplaudiendo lo que estaban haciendo y así, queriendo hacer caso omiso de los abusos que estaban existiendo, ¿no? Los casos que se reportaron aquí en Guayaquil, sobre todo lo que pasó en el sur, con estos chicos que fueron que estaban con el perrito y demás, que fue grabado, que fue visto por un periodista, que si ese periodista, que es Cristian Arias, no lo veía, probablemente no nos habríamos enterado del caso. Entonces, si nos hacemos los locos con esos abusos, es solamente como que abrir la puerta a que vengan más. Está bien que quieras apoyar a la policía, está bien que sientas que eso te da más seguridad, pero al mismo tiempo hay que estar consciente de que eso también los valida a hacer otras cosas, ¿no? Que creo que eso es algo que no queda muy claro, me parece. Y mira, algo que aquí también hay que poner sobre la mesa de discusión. Te apuesto que si es que hicieran una encuesta entre los miembros de Fuerzas Armadas, me atrevo a lanzar una hipótesis. La gran mayoría de miembros de Fuerzas Armadas se opondrían y rechazarían que ahora a ellos también les corresponda de manera permanente o habitual estar colaborando con temas de seguridad interna, de orden, de seguridad ciudadana, porque ¿Por qué? la mayoría de ellos entienden que su formación es distinta a la de la policía y que sus responsabilidades son diferentes, porque ellos tienen que encargarse de precautelar, la soberanía e integridad territorial. Ellos tienen que controlar nuestras fronteras, ellos tienen que evitar que permeen a través de las mismas grupos irregulares, organizaciones criminales vinculadas con el contrabando, con el narcotráfico. Ellos tienen otra formación para la guerra. Uh -huh. Ellos están formados para aniquilar a un enemigo, Sí. en palabras simples, para matar. Uh -huh. En una guerra tú no le apuntas al menisco, Claro, no tú no le le apuntas al preguntas, no. tobillo. Tú disparas a matar, a aniquilar al enemigo. Y te aseguro que muchos de ellos no estarán de acuerdo con estas nuevas lógicas porque estás buscando, como alguien decía en redes sociales, policializar a los militares, ¿sí? Entonces creo que es bastante compleja esta tarea y agrégale algo que aunque no lo reconozcan, pero también les debe causar molestia. Van a tener más trabajo, pues. Claro. Van a tener más Yo creo que tareas. más O sea, aunque no esa lo es digan la... públicamente, Totalmente. aunque Totalmente. no lo digan públicamente, aunque no lo reconozcan abiertamente, pero van a tener más trabajo, pues, Esa es la porque les molestia vas a obligar principal. a que salgan de los Uh cuarteles. -huh. Y además, corren el riesgo de desgastarse institucionalmente También. y de someterse y exponerse a procesos judiciales ya de manera individual, que es algo que ellos siempre han tenido temor, porque ellos dicen, si salimos a colaborar y de pronto se nos va la mano, al que van a enjuiciar no es al policía, no es al ministerio, me van a enjuiciar a mí como militar argumentando que yo he violado los derechos humanos. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, agrégale esta cuestión que también puede desgastar institucionalmente como Fuerzas Armadas a toda la estructura institucional si es que no hay los resultados inmediatos que ofreció Novoa porque se ha propiciado una sobreexpectativa. Y cuando tú generas una sobreexpectativa, terminas por ilusionar demasiado a la ciudadanía. Y eso le puede pasar una factura política no solo a Novoa, sino también a los militares. Porque la gente va a decir, bueno, no nos dijeron que respondiendo sí a estas preguntas se iban a resolver los inconvenientes de inseguridad. Y en la práctica, pues eso vemos que no va a suceder así. Ok. Y entre otras Saludos, cosas... saludos a la nena Ah, sí, por aquí que se está. cruzó. Y entre otras cosas, ya para ir cerrando, lo que pasa es que también ella sabe que ya estamos en sobretiempo. Dice, hey, mi oficina, ¿qué fue? ¿Hasta qué hora? Entonces, para ir culminando, esto también merma con la posibilidad, digo yo, de que esta percepción de que ahora queremos a los militares en la calle, con ellos ya en la calle, probablemente la percepción de seguridad se vaya disminuyendo, lo que tú hablabas, el desgaste institucional.
es probable que con tenerlos a ellos haciendo labores policiales, la gente pueda percibir que estos abusos terminen mermando la imagen que tenemos de los militares, ¿no? En líneas generales. Esa es básicamente la conclusión más elemental que hago de esto. Ya, pero a la final, ¿tú crees que si en este momento salen los militares a la calle y se quedan hasta diciembre y los índices comienzan a bajar, esto garantiza que se puedan quedar más tiempo? Primero, yo creo que esto de la criminalidad no se va a solucionar militarizando la sociedad. Esto es equivocado. En determinados momentos puede generar un efecto disuasivo o un efecto placebo, si tú quieres. Es como si a alguien que tiene una enfermedad grave, tú para la fiebre le das paracetamol y temporalmente le alivia, Claro. pero la enfermedad o el virus que tiene dentro sigue avanzando y se sigue profundizando. Entonces creo que hay que tener claridad que si es que solo se piensa en que esto se va a solucionar con botas, bayonetas y balas, entre comillas, o sea, estamos profundamente equivocados. Aquí se necesita un plan integral de seguridad pública, tal como le dispone la Ley de Seguridad Pública, un plan nacional de seguridad integral, para ser más específicos, un plan nacional de seguridad integral que tiene que ser elaborado por el COSEPE y que según la ley tiene que ser propiciado, impulsado por el secretario de Coordinación en materia de seguridad, el puesto que ocupaba Ordóñez, y que tiene que ser ordenado por el presidente Daniel Noboa a ese secretario para que a su vez elabore el plan y lo ponga a consideración del COSEP. Y debajo de eso, la propia Ley de Seguridad Pública ordena la elaboración de un plan de política criminal y no existe ese plan de política criminal y tampoco el Plan Nacional de Seguridad Integral. Así que sin estos elementos y herramientas, tanto en lo reactivo y punitivo como en lo preventivo y en lo social, nada se va a resolver. Excelente, Mauro. Muchas gracias por la entrevista. La verdad, un gustazo, como siempre. Esperamos tenerte después, pronto, un poco más de tiempo. Esperemos que los apagones terminen también. No, gracias a ti por la paciencia, por el tiempo que me has brindado, querido Johan, y yo valoro mucho el trabajo tuyo, de Omar, ahí siempre los estoy siguiendo Qué y bien. pendiente de sus publicaciones, las tuyas son picantes, ahí siempre tratas de dar en el clavo y no solo que le haces reflexionar a uno, sino que también le sacas una sonrisa, así que sigan Excelente. adelante, enorme. Muchas Abrazo gracias, enorme. Mauro. Abrazo, abrazo. Estuvimos con Mauro Andino.